Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta historia de las diásporas de la mano de Alicia Benmergui en esta sección llamada Milim. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos y a ustedes por comunicarse conmigo y a la gente que nos escucha, que cada tanto siempre hay alguien que nos escribe. A la señora que me escribió le voy a contestar prontamente. Es a través de ustedes que tengo esta gente que nos escucha. Y bueno, dispuestos a seguir hablando un poco de historia que a medida que el tiempo pasa, me doy cuenta que es cada vez más interesante por todo lo que uno alcanza a comprender o bueno, a intuir y darse cuenta cuando toca estos temas. Bueno, hoy vamos a seguir hablando del retorno a Israel, la creación de su Estado, y a través de estos personajes que hemos venido desglosando últimamente, y hoy es el momento de hablar de Artur Rupin, ¿no? Sí, Artur Rupin, que es el que practica directamente el sionismo práctico, por el cual fue designado por nuestro anterior, la anterior personalidad que nosotros estuvimos hablando, porque él llevó a cabo todo el tema de la colonización, de la instalación de colonias, no sé si de kibutzim, creo que esto no alcanzó, todo lo que hizo con respecto a organizar todo lo que fue la Aliyá en el sentido de la colonización, que es una cosa extremadamente, por lo menos a mí, me resultó de lo más interesante. Así que bueno, sí, vamos a hablar de él y por qué estuvo ahí, y de esta gente que yo creo que, salvo a los que se interesan por estas cosas, al resto de la gente no le da importancia. Y a mí me parece que es necesario, me imagino que en Israel lo harán, no sé en qué lugar. A mí cuando yo estaba acá en la OSA les decía, bueno, enseñemos estas cosas, porque en la medida que la gente desconoce el pasado, no está en condiciones de valorar ciertos logros o de banalizarlos también. Ahora todo el tiempo se habla de la banalización del Holocausto, que es cierto y que se practica. A veces hasta me parece, las críticas sobre el tema de la banalización a veces me parece un poco extremadas, pero es cierto. Pero también hay que tener cuidado de no banalizar ningún pasado, y mucho menos de lo que significó y representó la creación de un Estado judío y de todo lo que existió alrededor de esto. Y por eso, bueno, estuve mirando de quién nos íbamos a ocupar y me di cuenta que Rupin era es una personalidad de lo más interesante. Digo, primero porque él es un judío que nació en lo que era Prusia, antes de la creación del Estado alemán. Ya para cuando él nació ya existía Alemania como país, pero era una zona prusiana. Y la familia de él era una familia acomodada, gente que estaba muy bien, pero después cae en desgracia, en un gran empobrecimiento, y se mudan a otra zona donde van a vivir en una comunidad tradicional judía, y parece ser que era bastante ortodoxa. Así que ahí entran en contacto con el judaísmo real, porque no nos olvidemos que muchos de estos judíos que vivieron en lo que eran los estados germánicos, muchos de ellos de alguna manera se habían asimilado o habían tomado distancia del judaísmo. Con esto no estoy hablando de que gran parte de esta población judía que vivió ahí, o por lo menos uno de ellos, sobre todo los intelectuales, muchos de ellos fueron intelectuales de izquierda, o socialistas o socialdemócratas, en fin. Bueno, esta familia era una familia acomodada, de un buen nivel económico, que cae en desgracia y se mudan a otra región donde estaban los judíos, que eran gente común y corriente. Y entonces ahí en esa, pienso que también debe haber habido judíos de origen polaco también en esa región, por lo que estuve leyendo. Y ahí lo que cuenta es que, bueno, que él ahí va a tomar conocimiento de lo que eran los judíos ashkenazim, de sus características, de sus rasgos más destacados, y que eso le ayudará a él después, cuando él
le toca el momento del sionismo y de la creación del Estado judío, entender o conocer a la gente con la que él estaba trabajando, que son estos judíos ashkenazim, supongo que la mayor parte de pequeña clase media, o tal vez de ellos pobres, en fin, ese mundo que compañían estas comunidades judías. Y eso fue lo que a él le permitió también establecer con ellos una empatía. Porque, bueno, él es, además de que haber sido un judío alemán, de origen alemán, la otra cosa que le pasa a él es que la situación económica era tan dura en su familia que él ya muy chico, a los 15 años, tiene que empezar a trabajar. Y trabajó por bastante tiempo en lo que era el comercio de granos. Y entonces eso también a él le da un conocimiento. Acá en la Argentina diríamos que eso es adquirir calle, aprender sobre el tema de ese negocio y además de cómo va la vida, cómo es la vida común y corriente de la gente que tiene que trabajar. Eso es algo muy importante de tener también. Y sobre todo para gente que va a estar en política, que va a tener que... eso es algo que no sé, acá en la Argentina no se valora tanto, no sé en España, pero en Estados Unidos sí, eso es algo importante y valioso. Bueno, digo porque tengo un hijo que se consiguió su beca para ir allá y tener calle era un elemento importante, no era un elemento poco considerado en el ámbito académico. Bueno, lo cierto es que él hasta cuando él estudia, deja a los 15 años los colegios, los estudios secundarios, pero él los retoma, a pesar de trabajar, los retoma y da los exámenes libre. Acá en la Argentina se dice libre. Alguien que no cursa regularmente los estudios, pero que después cuando da los exámenes los tiene que preparar solo y tiene que ir a rendirlos. Y eso habla de una gran capacidad por parte de él. Y además de una ambición, de una necesidad de saber que lo impulsa a continuar con estos estudios. Y después él entra a la Universidad de Berlín, por eso digo, es un hombre con muchos intereses y además con una capacidad enorme para realizar estos estudios mientras debe mantenerse, y ahí en la universidad no creo que a él como judío le hayan favorecido mucho. También tenemos que mirar en el ámbito en el que él está viviendo, más allá de que los judíos eran importantes en ese momento, nunca fueron demasiado queridos tampoco ahí en Alemania, aunque ellos no se dieron cuenta. Bueno, lo cierto es que, o sí, no lo sé, lo cierto es que él estudia en la Universidad de Berlín, él estudia también Derecho y estudia Economía, esto es muy importante, pero además estudia Ciencias Naturales y entonces estudia Biología. Y la otra cosa que él va a hacer es estudiar en el campo de la sociología, y la sociología en ese momento es demografía. Así que él fue considerado uno de los demógrafos más importantes ahí en Israel. Y bueno, mientras él está, él es premiado, él se escribe un libro sobre la sociología de los judíos, escribe varios libros de estos y los libros son permanentemente revisados, y esto le hace a él tomar contacto con el movimiento sionista. Y cuando él toma contacto con el movimiento sionista, porque él simpatizaba con la idea del sionismo, pero no era sionista. Cuando toma contacto, a él en el año, creo que a principios del siglo XX, 1905 por ahí, a él ya lo mandan como sociólogo a empieza a formar parte como activista sionista, y lo mandan a Israel. En muchos de los textos que yo leo, que son de Israel, figura Eretz Israel. Bueno, era Palestina en esa época, y en la época que él va, era la Palestina que estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, así que muy judía no habrá sido esa región, por lo menos no muy... en ese momento ya había varios problemas con el Imperio Otomano, así que ese era también un momento muy complejo y difícil. Y a él lo mandan ahí para que él mire qué es lo que se puede hacer ahí, cómo es que se puede instalar un
¿qué es lo que se puede hacer? Porque él lo que va a hacer es un sionista práctico. ¿Y qué significa esto, ser un sionista práctico? El sionismo político tenía grandes debates, amplias ideas, pero el tema era eh, que hay que hacer algo concreto, y hacer algo concreto mandan a alguien que tiene bastantes conocimientos de con qué gente va a trabajar, tiene conocimiento de las ciencias naturales y está mirando la región o el país donde se quiere instalar. Y entonces empieza se instalan ahí el ejecutivo sionista lo nombra él a Jaffa, en Jaffa, o Jafo, y le dan una oficina para que él se ocupe de qué es lo que se puede hacer ahí. Y entonces lo que él empieza a hacer ahí es mirar cómo se pueden instalar ahí el tema sobre todo para él, cómo se puede hacer para comprar tierras, porque para él lo básico y lo más importante fue la creación de colonias el tema de la agricultura. Y la agricultura es crear pequeños asentamientos en el campo, colonias, y también instalación de los judíos en las ciudades, que tengan relación con pequeñas ciudades, ir estableciéndose lentamente, y entonces de lo que él se va a ocupar es del tema de cómo se van a comprar tierras. Dicen que él está relacionado con el tema de la fundación de Tel Aviv y de un montón de lugares. A él lo que le pasa es que él es una persona que tiene así, relación se da cuenta de cuán importante es la agricultura. Yo creo que fue básico y fundamental por la cuestión de qué es lo que van a producir, de qué se van a mantener y con qué se van a... Y además para suscitar el deseo de los olim, de la gente que haga alía para tener lugares donde instalarse y cómo. Y el tema es, estamos hablando de los años 25 o algo así. A él en un momento dado lo echan de Mal, no me acuerdo si era Kemal Payá o quién lo echa de ahí, como a muchos de los sionistas, lo echan ahí de Palestina, y él se va directamente a Estambul, o Constantinopla, le decían en ese tiempo, creo. Y entonces ahí él se instala, y entonces empieza también a mirar, había judíos adinerados también ahí, había todo eso, cómo se puede trasladar capitales y se está ocupando del tema de la colonización, de hacer la propaganda y toda esta cuestión que era lo que a él le interesaba y le preocupaba. Así que lo que sí podemos decir de él, yo no puedo dar los detalles completos. El texto está completo donde cuenta cómo él se ocupó en distintos momentos, en distintos periodos. El primero fue el más importante, en determinar la necesidad de la agricultura, de la colonización, y dónde y cómo instalarlos, y dónde comprar las tierras también, porque él compra las tierras del Valle de Gesell, compra en varios lugares donde él considera, y además conseguir los fondos para la compra de estas tierras. Mientras los otros debaten qué sistema político se va a instalar, qué tipo, él está dedicado a conseguir inmigrantes, colonos, que se instalen, que produzcan y que lentamente eso vaya. Y además lo que dicen también es que también se da cuenta que está la población árabe, y qué va a hacer, qué es lo que se va a hacer ella en los años 20, creo que 25 o algo así. Está hablando de que él llega a pensar que sería necesario la creación de un Estado binacional. Y después lo que él cree que es importante que los judíos se instalen ahí, que establezcan su posición para después sí debatir y discutir con sus vecinos cómo va a continuar esta historia. Lo cierto es que, bueno, en los distintos periodos, porque él muere antes en la década del 30, creo que muere unos años antes de que estalle la guerra.
en el año 39. Y alguna de las cosas que él hace es crear este sistema de colonias y de inmigración, a través de la agencia judía, comprar tierras, las tierras que él considera que son las más apropiadas. No nos olvidemos que él era una especie de... él escribió también libros de sociología, me olvidé decirlo, y eran muy importantes. La sociología que él debe haber practicado, me da la impresión a mí, no tiene que ver con la sociología que se crea en Francia, que es otra clase de sociología que también la crea un judío y que, como siempre, me olvidé el apellido, uno de los más importantes sociólogos. Lo que él hace lo hace sobre demografía. Para él es importante saber cuántos judíos son, cómo son, qué características tienen y a qué se pueden dedicar, porque esto tiene que ver con la instalación de estas distintas aliot. Sabemos que hubo 5 aliot en la historia de Israel. Bueno, él se ocupó primero de la primera, de la segunda, de los conflictos que tuvo y de evitar que el Iyuf fuera destruido. En esa época se le llamaba el Iyuf. Bueno, en la época que él muere también, porque la creación del Estado de Israel va a demorar, creo que 10 o algunos años más, de cuando él muere. Y entonces el tema era quién estaba. Primero estuvieron los turcos, el Imperio Otomano, y después son los ingleses. ¿Y cuáles son las estrategias a establecer en estos distintos asentamientos? ¿Y con qué gente? Entonces, parece ser que de la que más se ocupó él es de la segunda, de la primera aliá, y la otra, que después se va a empezar a ocupar, es de tratar de la inmigración de los judíos alemanes, por supuesto eran los que él conocía, y de los judíos ashkenazim, y lograr que se instalaran en Israel. Esos eran temas para él básicos e importantísimos. ¿Tengo más tiempo, Jorge? Bueno, sí, unos minutos, pero pocos, como para cerrar el tema. Bueno, entonces también él va a fundar una cátedra de estudios de sociológicos y de demográficos. En Israel se va a dedicar a eso. Él escribe libros cuando él se retira, y él va a dar clases. Él funda la cátedra de sociología en la Universidad de Hebrea, donde él va a ser profesor. Estaba leyendo algunos comentarios sobre algunas de las cosas que él hizo. Yo estaba también, una vez te escuché decir a vos que vistas las cosas desde ahora, y desde lejos son más fáciles y sencillas. Y sí, es cierto. A veces quienes analizan cuestiones históricas, sí, históricas principalmente, o antropológicas, son una serie de cosas, lo que no tienen en cuenta es el contexto. A veces es más fácil hablar a la distancia y ignorando el contexto en que esos hechos tuvieron lugar. Bueno, lo cierto es que él es una figura muy respetada, y sobre todo prácticamente es casi el fundador el que se dedica y el que consigue que estos colonos que se van a instalar en Israel, y la gente que se va a instalar, tenga dónde, cómo y en qué lugares, y fue el que lo pensó y el que lo estableció. Si además de eso tuvo tiempo para escribir sobre demografía, editar libros en varios idiomas, porque él vivió siempre en Israel. Una vez que él se fue desde 1905, él se quedó, salvo los viajes que hacía. A mí me parece una figura también notable por sus ansias de saber, por todo lo que abarcaron sus conocimientos, por el tiempo y el esfuerzo que les dedicó, y por eso me parece que no es cualquiera, estamos hablando en general de mucha gente, pero que haber logrado hacer lo que este hombre hizo, y en el lugar en que lo hizo, y en el tiempo en que lo hizo, teniendo el contexto, me parece una figura importantísima, notable. Y bueno, eso explica, como te dije la vez pasada, que yo pensaba que hacer un Estado nuevo, con tantos judíos
debatiendo en todos los congresos sionistas, y todos los que eran de izquierda, los que eran de derecha, los que eran de izquierda, de qué izquierda eran, y los que eran religiosos y los que no eran. Nosotros sabemos cómo somos y cómo haber logrado esta parte pragmática y práctica de la construcción de nuestra, y haberla dado impulso. Bueno, él fue el que lo hizo, y yo creo que él merece el recuerdo y el homenaje, bueno, sí, el homenaje, ¿por qué no? Por todo lo realizado y el tipo de personalidad que era, porque para mí, mirado hacia la distancia, en el tipo de contexto, en el lugar en el que él se vivió, crió, y él estudió y todo lo que hizo, me da la pauta de que fue una figura muy notable. Si es polémica o no, a esta altura no tengo los conocimientos ni pienso adquirirlos en este momento sobre la figura de él, pero mirado sobre los que tuvieron así el valor y la constancia de crear un Estado judío, sí, me sigue pareciendo una figura importantísima. Bueno, y de figuras tan importantes como él seguiremos hablando en este capítulo de la historia de las diásporas, que retomaremos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Alicia Benmergui, y nos volveremos a encontrar. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y seguimos para adelante.